Bueno, vamos a trabajar el siguiente tema. Dice así: aprendamos a interpretar expresiones como 3/4 partes. Resolvamos los siguientes problemas. En una escuela estudian 200 alumnos, 2/5 partes de ellos tienen más de 8 años. ¿Cuántos alumnos tienen más de 8 años? Tengamos en cuenta que siempre que me hablan de encontrar la mitad es porque debo dividir la cantidad total entre 2. Si me hablan de tercera parte, debo dividir entre 3. Si me hablan de la cuarta parte, debo dividir entre 4 y así sucesivamente. En este caso me están hablando de 200 alumnos, de los cuales 2/5 partes son mayores de 8 años. ¿Listo? Entonces, inicialmente este 200 tendríamos que dividirlo entre 5. Porque nos están hablando de quintas partes. Esto aquí nos va a dar un resultado que luego debe ser multiplicado por la cantidad de quintas partes que nos están mencionando. Aquí nos dijeron que nos están hablando de 2/5 partes, entonces el resultado lo debo multiplicar por 2. Y eso me va a permitir determinar la cantidad de alumnos que tienen más de 8 años. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que se encuentra esa fracción. Siguiente pregunta. Una piola mide 80 centímetros. ¿Cuánto mide un pedazo de esta piola, cuyo largo es 3/4 partes de la longitud total de la piola? Exactamente igual. Si la longitud total es 80 centímetros y me están hablando de 3/4 partes, entonces el número 80 también lo debo dividir entre 4 y el resultado obtenido lo multiplicaré por 3. De esa manera podré determinar la longitud de ese pedazo, del pedazo de la piola. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice así. Siguiente punto dice: dibujen rectángulos y sobre ellos hagan trazos adecuados que les permitan sombrear la parte de la figura cuya área sea los 4/5 partes del área total del rectángulo y las 3/10 del área total del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Tenemos que dibujar un rectángulo que esté dividido en quintas partes, es decir, en 5 partes. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cerremos aquí el rectángulo. ¿Listo? Y en ese rectángulo que está dividido en 5 partes, vamos a sombrear 4 partes de esas quintas divisiones, de esas 5 divisiones. Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? De esta misma manera vamos a hacer este ejercicio. Vamos a dibujar un rectángulo, lo vamos a dividir en 10 partes y de esas 10 vamos a sombrear 3. ¿Listo? Bien, borremos aquí para que ustedes tengan la oportunidad de resolverlo por su cuenta teniendo en cuenta la explicación. Punto número 3. Comparen sus procedimientos y respuestas. Conversen sobre las interpretaciones que les dieron a las expresiones. 2/5 partes, ¿sí? ¿De qué manera se representaría, por ejemplo, 2/5 partes? 3/4 partes, 4/5 partes y 3/10. Interpretación de expresiones como 2/3 partes. 2/3 partes equivale a 2 veces 1/3 parte. Equivale también a decir 2 veces 1/3. Ejemplo: ¿cuántos gramos son las 3/4 partes de una libra?
3/4 partes equivale a 3 veces 1/4 parte y a su vez equivale a 3 veces 1/4. 1/4 de libra corresponde a 500 gramos y esto corresponde a 125 gramos. 1/4 de 500 gramos corresponde a 125 gramos. 3 veces 1/4 equivale a multiplicar el 3 por 125 gramos, lo cual tendría como resultado 375 gramos. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, la respuesta sería las 3/4 partes de 1 libra equivalen a 375 gramos. Calcula. ¿Cuántos gramos son las 3/4 partes de 1 kilo? Para resolver eso hay que tener en cuenta que 1 kilo corresponde a 1000 gramos, ¿sí? Entonces, como nos están hablando de gramos y de esos 1000 gramos nos dicen que tomemos las 3/4 partes, entonces tenemos que primero dividir estos 1000 gramos entre 4. Esto nos va a dar un resultado que posteriormente lo multiplicaremos por la cantidad de partes que nos están diciendo que debemos tener en cuenta. En este caso, 3. Entonces vamos a multiplicar ese resultado por 3. Y de esa manera sabremos cuántos gramos equivale 3/4 de 1 kilo. ¿Listo? De la misma manera vamos a resolver los siguientes ejercicios. ¿Cuántos decímetros son las 3 décimas partes de 1 metro? Entonces aquí también debemos tener en cuenta que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Como nos dice que se divide en décimas partes, entonces este 10 hay que dividirlo también entre 10. ¿Listo? Entre 10. Bueno, entre 10. Eso nos va a dar un resultado que después lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que tomamos esas décimas partes. En este caso, 3. Entonces ese resultado lo vamos a multiplicar entre 3. Y lo que nos dé nos va a poder determinar a cuántos decímetros corresponde 3 décimas partes de 1 metro. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice así. ¿Cuántos centilitros son los 2/3 partes de 1 litro? Entonces 1 litro corresponde a 100. ¿A 100 qué? Centilitros, de los cuales vamos a tener en cuenta 2/3 partes. O sea que de estos 100 vamos a dividir entre 3 y el resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 2. ¿Listo? Igual que los anteriores ejercicios. ¿Listo? ¿Por qué entre 2? Porque aquí nos están diciendo que son 2 de esas terceras partes. ¿Listo? Acá lo mismo. Nos están diciendo las 2/5 partes de 10.000. Entonces este 10.000, hagámoslo directamente, lo debemos dividir por la cantidad de partes, que en este caso nos dicen quintas, entonces dividimos entre 5. El resultado que nos dé lo multiplicamos por la cantidad de quintas partes que nos indicaron, que en este caso fueron 2. Entonces el resultado que nos dé, esa bolita la dejo allí para que encuentren el resultado, la multiplicamos entre 2. Último ejercicio. ¿Cuántos segundos son las 2/4 partes de 1 hora? Tengamos en cuenta que 1 hora corresponde a 3600 segundos. ¿Listo? Pero como nos están diciendo que tomemos en cuenta las 2/4 partes, entonces esos 3600 inicialmente los vamos a dividir en 4 partes, entre 4. Y el resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad de cuartos que nos pidieron, que en este caso son
2. ¿Listo? Y así es como resolvemos el punto número 4. Usemos los fraccionarios. Bueno, aquí Mariana dice, Alejo, nos vemos dentro de 3/4 de hora. Bueno, desde que Mariana estudia fraccionarios, los quiere meter en todo lado, dice el pobre Alejo. Contesta, ¿cuántos minutos deben transcurrir para que se encuentren Mariana y Alejo? Entonces, como aquí nos están hablando de 3/4 de hora, pero en este caso nos están preguntando acerca de los minutos, tenemos que tener en cuenta que una hora corresponden a 60 minutos, ¿listo? A 60 minutos. Pero entonces, como Mariana dijo que se veían en 3/4, entonces esos 60 minutos hay que dividirlos entre 4, ¿listo? Y el resultado que nos dé lo multiplicamos por la cantidad de cuartos que los que mencionó Mariana eran 3/4 de hora, ¿listo? Entonces, ¿cuántos minutos deben transcurrir para que se encuentren Mariana y Alejo? Entonces, dividimos los 60 minutos de una hora entre 4, y el resultado lo multiplicamos por 3. Si cuando acordaron la cita eran las 11:45, ¿a qué hora se encuentran? Entonces, eran las 11:25, entonces ¿a qué hora se encuentran? Entonces, a esas 11:25 le vamos a sumar el tiempo que nos dé, ¿sí? No sé cuánto será. Vamos a imaginar que fueron 45 minutos, que nos dio como resultado total 45 minutos. Entonces, a las 11:25 le sumamos 45 minutos y eso nos va a dar la hora en que ellos se van a encontrar. Luego dice, ¿y a qué hora fijan la cita? A las 11:45. Entonces, vamos a imaginar que no fue a las 11:25, sino a las 11:45. Entonces, a las 11:45 le sumamos esos mismos 45 minutos. Bien. Borremos esto. Punto número 2. De la escuela a la casa de Roberto hay 2 kilómetros y 400 metros. Su tía vive a 4/5 de esa distancia medida a partir de la escuela. La casa de la tía está más cerca de la escuela de la casa de Roberto. Bueno, para resolver ese ejercicio podemos hacer, por ejemplo, un dibujo, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que, por decir algo, este triangulito es la escuela, ¿sí? Y este cuadradito es la casa de Roberto, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que la tía vive a 4/5. Entonces, esta distancia la podemos dividir más o menos entre 5 partes. Bueno, hagámosla más o menos por aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y nos están diciendo que la tía
de Roberto mide a 4/5 de esa distancia medida a partir de la escuela, o sea, desde aquí, desde el triangulito hacia acá. Entonces, más o menos vamos a hacer una distancia que corresponda a esos 4/5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, aquí. Entonces, hagamos que esta bolita es la casa de la tía, ¿sí? Listo, eso nos va a servir de análisis. Entonces nos preguntan, ¿la casa de la tía está más cerca de la escuela que la casa de Roberto? Claro, porque miren la bolita donde quedó, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la distancia que hay de la casa de Roberto a la casa de su tía? Nos están preguntando, ¿cuál es la distancia que hay de la casa de Roberto a la de su tía? ¿Sí? Entonces, si sabemos que de aquí hasta acá hay 4/5, entonces lo que nos queda sobrando corresponde a 1/5, ¿cierto? 1/5 que queda sobrando. Entonces, la distancia que hay de la casa de Roberto hasta la de su tía es de 1/5. Bueno, pero entonces nos están diciendo que la distancia total que hay de la casa de Roberto hasta la escuela es de 2 kilómetros y 400 metros. Eso es lo mismo que tener 2.400 metros. ¿Por qué? Porque 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. Entonces 2 kilómetros corresponden a 2.000 metros. Más 400 metros nos da 2.400 metros. Como lo que necesitamos saber es a cuánto equivale 1/5, entonces lo único que hay que hacer con esa medida es dividirla entre 5. ¿Sí? Y el resultado que nos dé va a corresponder a la distancia que hay entre la casa de Roberto y la casa de su tía. Bueno, siguiente ejercicio. Si Roberto gasta más o menos 20 minutos de la escuela a su casa, es decir, Roberto haciendo este recorrido gasta 20 minutos y camina a la misma velocidad todo el recorrido, una mañana sale para la escuela a las 6:34 am. ¿A qué hora aproximadamente estará pasando por la casa de su tía? O sea, una mañana sale para la escuela, o sea, sale de su casa para la escuela. Sale a las 6:34 de la mañana. ¿A qué hora aproximadamente estaría pasando a la casa de su tía? Entonces, nuevamente, tenemos que tener en cuenta, hagámoslo de otro color, que esa distancia equivale a 1/5 de la distancia que él recorre hasta la escuela. ¿Sí? Entonces, pero en este caso, este quinto que nos están pidiendo ya no es de la distancia recorrida en metros, sino de 20 minutos que él usualmente gasta recorriendo desde su casa hasta la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces estos 20 minutos toca dividirlos entre 5. ¿Listo? Toca dividirlos entre 5. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que él recorre, él se va desde su casa hasta la escuela, pero primero pasa por la casa de su tía, es decir, hace 1/5 del recorrido que usualmente hace, ¿sí? Entonces, por eso, esos 20 minutos que él gasta normalmente los dividimos entre 5. Eso nos daría 4 minutos. ¿Listo? Nos daría 4 minutos. 4 por 5, 20. Pero entonces, ojo, porque aquí nos están diciendo que él salió de la casa a las 6:34 de la mañana. Entonces, la pregunta que nos hacen es ¿a qué horas aproximadamente estaría pasando por la casa de su tía? Entonces, a esos 6:34 tendremos que sumarle
el resultado que nos dio acá. ¿Sí? 6:34 le sumamos 4 minutos y de esa manera sabemos a qué hora exacta, bueno, aproximada, pasa por la casa de la tía. Borremos acá. Punto número 3. Dice, según las estadísticas del Comité de Agricultores de una región, encuentran que aproximadamente 3/10 de las plantas cultivadas están infectadas. ¿Cuántas plantas están infectadas? Se calcula que en la región hay más o menos 7.500 plantas. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, este número 7.500, que corresponde a las plantas, a la cantidad aproximada de plantas que hay en la región, ¿sí? Tendríamos que dividir entre 10. Y el resultado que nos dé lo multiplicamos entonces por la cantidad de décimas partes que nos están indicando, que en este caso sería 3. Y de esa manera podremos determinar la cantidad de plantas que están infectadas en la región. ¿Listo? Es un ejercicio exactamente igual a los anteriores. Borremos y pasemos al siguiente punto. Punto número 4. En la vereda del Rosal, los 2/5 de los niños son menores de 6 años y no han sido vacunados. Los funcionarios del hospital cuentan con la información de la tabla. De 0 a 2 años hay 580 niños. De 2 a 4 años hay 420 niños. De 4 a 6 años hay 300 niños y de 6 a 8 años hay 520 niños. ¿Cuántos niños menores de 6 años no han sido vacunados? Entonces, para poder responder este ejercicio, primero tenemos que calcular la cantidad total de niños que sean menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que de 0 a 12, entonces tenemos que tener en cuenta que hay 580. Son menores de 6 años. De 2 a 4 años hay 420 niños. De 4 a 6 años hay 300 niños. De 6 a 8 no lo vamos a tener en cuenta porque ya son niños mayores de 6 años. Solamente vamos a tener en cuenta esta cantidad de niños. Entonces tendríamos que sumar 580 más 420 más 300 niños. ¿Listo? Hagamos una suma rápida. 0, 0 nos da 0. 8 y 2 nos da 10. Llevamos una a las centenas. 5 y una que llama a las centenas, 6. Más 4, 10. Más 3, 13. Entonces, haciendo un cálculo muy rápido, nos daría un total de... Perdón, aquí me equivoqué poniendo ese punto allí. Ay, se me borró. No, que no quería que se me borrara. Un total de 1.300 niños. ¿Listo? 1.300 niños. Pero de esos 1.300 niños que son menores de 6 años, nos están diciendo que solamente 2/5 partes no han sido vacunados. O sea, de todos esos niños que son menores de 6 años, 2/5 partes no han sido vacunados. Entonces ya sabemos que si me hablaron de 5 partes es porque debo dividir entre 5 y que el resultado lo debo multiplicar por la cantidad de 5 partes que me indicaron, que en este caso fueron 2. ¿Listo? Y de esa manera podremos determinar cuántos niños menores de 6 años no han sido vacunados.
Borremos. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado entonces en la actividad de hoy.